amigos, sean bienvenidos a su programa del quehacer universitario Sensor UABC. Mi compañera Yasmin Estrada y un servidor, Sergio Carrillo, nos encontramos en la explanada de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, donde se está llevando a cabo la 4ª edición de la Expo UABC Niños. Yasmin, ¿nos puedes explicar un poco más de este evento? Claro que sí, Sergio. Bueno, este evento consiste en que las facultades de la universidad cuentan con un puesto en los cuales los niños se dirigen para aprender en qué consiste cada carrera. Y esto lo hacen jugando, pero no es nada más jugar por jugar, es aprender mientras se divierten. Y bueno, a lo largo de este programa vamos a estar viendo un poco más de contenido acerca de este maravilloso evento. Así que no se despeguen, que esto es el programa del quehacer universitario Sensor UABC, temporada 15. El pasado miércoles 8 de mayo se llevó a cabo la primera Feria Didáctica Matemática, en donde se presentaron diversas conferencias y talleres didácticos a lo largo de la tarde. Se abordaron temas tales como la conservación de la energía, los efectos ópticos y acústicos y las principales leyes de la física y el cálculo. Esto fue por parte de la especialidad en docencia de la matemática, donde además se contó con la presencia de algunos alumnos de diversas preparatorias, formando parte de las dinámicas. El equipo de Sensor estuvo presente en el evento y tuvo el privilegio de obtener entrevistas con algunos de los exponentes. En esta feria se abarcan varios campos, por ejemplo, abarcamos lo que fue cálculo, temas de física y aparte de diseño de actividades. En cálculo se busca mirarlo como de una manera, ¿sabes qué? ¿Para qué sirve el cálculo? Todos le tenemos miedo al cálculo, incluso yo le tenía mucho miedo al cálculo, entonces como que, hey, si no hubiera cálculo no existieran los teléfonos celulares, no existieran muchas cosas de lo que ahorita existe. Y lo que es ya específicamente en la física, también se abarcaron varios temas de lo que son la física, por ejemplo, óptica, mecánica, electricidad. Específicamente en electricidad lo que queremos hacer es conciencia de que, ¿saben qué, chicos? O sea, hay energías que sí podemos utilizar, energías limpias, energías que podemos utilizar y no acabarnos nuestros recursos naturales, porque siempre las vamos a tener. En óptica y acústica queremos también hacer notorio que existe ahí la acústica. Y en mecánica también queremos demostrar cómo los procesos de mecánica sí funcionan y comprobar más que nada las teorías que algunos matemáticos ya habían postulado. Hago la invitación a todos los alumnos a que vengan y conozcan las matemáticas. Realmente es una rama muy padre, muy bonita, está preciosísima, me encanta. Yo cuando recién estaba indecisa por tomar esta materia, esta carrera, fue una decisión muy difícil, pero ya estando en ella me he dado cuenta que realmente se aman las matemáticas, se viven las matemáticas y se sienten las matemáticas. Todo es un número, todo está hecho con base en los números, entonces ¿por qué no darles la oportunidad a matemáticas? Así que vengan. A lo largo de la historia, el hombre se ha necesitado de ayuda para el levantamiento de objetos pesados de gran masa. Dijo Arquímedes que él podía hacer el levantamiento de un barco con muy poca fuerza aplicada. Nosotros aquí tenemos la representación de lo que es un polipasto. Hace la acción de levantamiento de gran peso con menor. En este caso nosotros presentamos poleas fijas, que son las que están ubicadas en la parte de arriba, y poleas móviles, estas cuales cumplen la función muy importante de provocar las tensiones. Las tensiones son esas cuerdas que ustedes ven ubicadas ahí. Nosotros tenemos dos, las cuales están puestas debajo de mis poleas fijas. Nosotros tenemos un peso neto de 1200 gramos. Nosotros tenemos 4 tensiones. La fórmula nos dice que son 1200 gramos sobre las 4 tensiones.
suspensiones. 1200 sobre 4 da 300 gramos. Entonces eso hace que esté equilibrado el peso. Aquí en realidad tenemos 300 gramos gracias a la demostración de esa fórmula. Es que nos ayuda a que nosotros como personas ejerzamos menos fuerza para levantar un peso muy grande. Entonces por eso se realizó esto, para ejercer menor fuerza para levantar mayor peso. Ya sea que estudies ingeniería, derecho, administración o lenguaje o cualquier otra carrera, las matemáticas son parte fundamental para el desarrollo académico de un universitario. Así que recuerda, las matemáticas son un gran tesoro. Aprovéchalas. ¿Ciencia y bares? Sí, aunque no lo parezca, estas dos palabras pueden ir de la mano del festival Pint of Science. El festival anual Pint of Science en el mes de mayo permite a los investigadores de múltiples disciplinas, incluyendo entre otros ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, interactuar con el público en un lugar y tiempo accesible y cómodo, con una bebida en una tarde en el bar o en algún lugar similar. Más que una mesa redonda o una conferencia, el festival permite a los investigadores conocer al público en el ambiente relajado de un bar para hablar de ciencia, desde neurociencia hasta astrofísica. Durante 3 días consecutivos se inundan los bares de científicos entusiasmados y motivados por compartir y transmitir la ciencia. Los temas a tocar en estos 3 días serán los átomos a las galaxias, la mente maravillosa, el planeta Tierra, nuestro cuerpo y nuestra sociedad. Pint of Science será el festival de ciencias más grande e influyente de México. Es una combinación de charlas y exposiciones científicas inclusivas y accesibles para todos. Pint of Science llega a México por un grupo de voluntarias apasionadas por la ciencia y motivadas por la necesidad de fomentar la ciencia y la tecnología. Del 20 al 22 de mayo del 2019, de Guadalajara, Querétaro, Pachuca, Mexicali y nuestra bella Ensenada. México. Este evento es un reto para los investigadores, académicos y científicos de diferentes universidades públicas y particulares, porque los invita a salir de su zona de confort y presentar sus proyectos a diversos públicos. Amigos, seguimos aquí en su programa del quehacer universitario Sensor UABC y en este momento me encuentro con la ingeniera Amanda López, una de las organizadoras de este gran evento. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy buenos días, con mucha energía. Es contagioso tanto niño por esta universidad y realmente muy bien, junto con mi equipo de trabajo, pues yo creo que ya estamos a punto del cansancio, pero todavía tenemos energía. Excelente, qué bueno que dice que tienen energía todavía. Me comentan que esta es la 4ª edición ya de esta exposición, ¿es así? Así es, la Expo UABC Niños es nuestra 4ª, la primera inició en el 2005. Ok. Así de grande como la ven en el estacionamiento, vinieron 400 niños, ahorita estamos recibiendo cerca de 600, casi 700, perdimos la cuenta después de los 500, pero por las estadísticas, pues realmente son 6 escuelas que vienen junto con sus maestros, directores, niños, alumnos, realmente ahorita apoyando los eventos, yo creo que son más de 1000 personas. ¡Wow! Más de 1000 personas. Así es. ¿En qué consiste como tal el evento? Todas las facultades, se les invitó a las 13 facultades para que vinieran y presentaran sus carreras, pero para niños. ¿Qué es ser ingeniero? ¿Qué es ser químico, economista? Pero en actividades dinámicas para niños, donde pueden apreciar cómo los niños están en diferentes mesas, pero no están jugando, no están bailando, están aprendiendo qué es ser un artista en artes, qué es interpretación, qué es teatro. Están jugando con actividades como monopolio, lotería, qué es ser ecónomo, qué son las banderas, qué significa. La idea de todo esto surgió en presentar diferentes actividades infantiles, dinámicas y atractivas para que los niños puedan creer qué es una carrera, se la puedan creer, puedan sembrar la idea, puedan crecer con ella y cuando vengan a la universidad poder elegir la carrera que realmente ellos decidieron y les nació estudiar.
Ok, ¿y cómo es que la Biblioteca Central decidió que vamos a organizar este evento? Todo empezó hace 6 años, 2 años antes, con la idea de nuestras compañeras de trabajo en las visitas guiadas que las escuelas hacían a la biblioteca. Empezamos con una pequeña actividad que es la biblioteca, los diferentes pisos. Después se fue incrementando. Vamos a darles un recorrido por la cafetería, que conozcan la universidad, y de repente un año se hizo un boom, una bomba, invitamos a las facultades y se armó el proyecto. Wow, así como tal. Así como tal. ¿Y qué es lo que más le gusta de organizar este evento? Ver a los niños. Ver a los niños cómo llegan, les da la curiosidad. Cuando se van con una mentalidad diferente. Y todos los estudiantes que participaban aquí se quedan con ese entusiasmo de yo fui niño. Se ven reflejados en los niños y los niños en los estudiantes. Todos los doctores, todos los que viven aquí se quedan esa sonrisa de estarles explicando su carrera y es muy bonito ese enriquecimiento mutuo que se tiene. De acuerdo. ¿Usted cree que organizar eventos como este es algo que hace a la UABC lo que es? Claro, la Universidad Autónoma de Baja California siempre ha crecido a nivel estatal. Este no es el único evento de niños que se hace. En Mexicali, en la Feria Internacional del Libro, hay una expo, un pabellón infantil. También llegan visitantes a lo largo de 4 días. Es un evento muy masivo en la Feria del Libro y también el enriquecimiento es enorme. Este grado de apertura de la universidad, que vengan los niños aprendiendo a ser profesionistas desde muy niño, ayuda mucho tanto para elegir su carrera. Y ya que están aquí, bien a Expo Profesiones, realmente ya sabes qué vas a estudiar, qué quieres ser, a dónde me voy a dirigir. Y si vienes desde muy niño queriendo estudiar, ¿qué más podemos hacer que ayudarlos? Claro, claro. Muchísimas gracias a usted, ingeniera Amanda López. Continuamos con más de este gran evento. Seguimos aquí en su programa del Quehacer Universitario, Sensor UABC. Bienvenidos una vez más a la sección de visita. El pasado martes 30 de abril, a las 12 horas, se llevó a cabo la conferencia de Derechos Humanos y el papel del estudiante en su defensa, impartida por Miguel Ángel Mora en la sala Horst Mattei de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Acompáñanos a ver los aspectos más importantes de este evento. Hoy la defensa de los derechos humanos tiene distintos estigmas, ¿no? Esos estigmas hoy voy a tratar de romperlos. Hoy una de las grandes preocupaciones de los derechos humanos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de las adicciones y las drogas. ¿Sí? Cómo entender que las personas que usan drogas también tienen derechos y eso. Las 4 perspectivas que vamos a hablar, una es la histórica, otra es el sistema Ombudsman, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la tercera es efectivamente desde el punto de vista del derecho y la cuarta es como técnicas de convivencia. Es decir, al final de cuentas, independientemente de que sean obligaciones constitucionales para las personas que estamos en el servicio público, de nada sirve aquí hablar de derechos humanos si no entendemos que también los derechos humanos son la capacidad de convertir los valores en conductas. Que allá afuera lo que impera es cómo nos llevamos ustedes y yo, ¿sí? Independientemente de que esté una autoridad o un narcotráfico o un crimen organizado, cómo interactuamos ustedes y yo allá afuera. Se supone que la consecución de estos derechos nos da condiciones para tomar nuestras decisiones, para poder vivir en felicidad, para que tú puedas decidir qué hacer con tu vida. ¿No? Entonces esas eran las principales luchas al inicio. Era gente que no tenía comida, no tenía trabajo, era víctima de explotación, esclavitud, ¿sí? Esas son las razones por las cuales se luchan las grandes revoluciones. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora, conferencista en este evento. Sí, siempre lo que platicamos en estas conferencias de la comisión es tratar de fomentar
la defensa de los derechos humanos desde sus causas más nobles, que es siempre, y la razón de ser de la Defensoría es atender a las personas que por su contexto, su situación y en la historia se han enfrentado a mayores desventajas, ¿no? Y creo que siempre es importante reconocerlos. Hoy la defensa de derechos humanos tiene un estigma en el que se nos cataloga como defensores de las personas privadas de la libertad o personas que no merecen ser defendidas, cuando la causa y la razón de ser de estas instituciones se debe a estas personas que históricamente no han sido visibilizadas y principalmente a las víctimas tanto del delito como de violaciones a derechos humanos. Entonces, en esta oportunidad que tuvimos de platicar con las y los alumnos de esta facultad y lo que hemos tenido en distintos ejercicios con la UABC, siempre tratamos de llevar este espíritu para que sean multiplicadores en el entendido de que la defensa de los derechos humanos es una causa noble y que no es solamente este estigma que tiene muy arraigada la ciudadanía. Hoy tenemos este gran reto para que la ciudadanía se acerque a la institución, porque como la figura del ombudsman lo dice, él o la defensora del pueblo, pues no puede defender derechos humanos sin el pueblo. Entonces, si no tenemos este respaldo, carecemos de este sustrato cultural y creemos que ese es el principal reto, y por eso hacemos estos ejercicios de educación con alumnas y alumnos, pero con todos los sectores. Todas las autoridades en el ámbito de lo que hacen tienen dos tipos de obligaciones, generales y específicas. Las específicas son consecuencias de las acciones y omisiones de las generales. ¿Cuáles son las generales? Promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. ¿Bajo qué principios? Interdependencia, progresividad, indivisibilidad y universalidad. Para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Esto fue todo por la cápsula del día de hoy. Mi nombre es Jessica Alcántar y esto fue Sensor UABC, temporada 15. ¿Qué tal, amigos de Sensor? En este momento nos encontramos con Carlos Ramírez y Damaris Salazar, que son de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. ¿En qué consiste su stand? Ok, la actividad es Presidenta por un día. La actividad consiste en darles a los chicos lo que es una hoja y ellos van a dibujar y más que nada decirles lo que es el concepto de un presidente y sus responsabilidades. Ellos van a decidir, digamos, darle la idea de que son un presidente por un día y qué harían en ese día. O sea, pueden imaginar lo que sea, todo lo que ellos quieran, ya sean, no sé, tener la pizza más grande del mundo o lo que sea. Y bueno, también podrías decirnos quién es el organizador de este stand. El organizador de este stand es la maestra Suga Rosique. Estamos sorprendidos con los resultados que se están dando por parte de los niños, ¿no? Que al ser de una edad menor, la manera en la que se expresan sobre un México siendo ellos presidentes nos sorprende demasiado, y igual nos alegra porque miramos que en los estudios que les están impartiendo se les ha impartido muy bien, tanto en la manera social, en la manera de compartir, en la manera de cómo ver el país. ¿Y cómo fue que surgió la idea de enseñarles a los niños de esta manera su stand? Pues surgió debido a que pues nos unimos en grupo y primeramente pues planeamos sobre cómo ellos se podrían desenvolver y cómo ellos ven, se puede decir, pues su entorno, y es una manera de ellos poder expresar, ¿no?, lo que ellos sienten. Y bueno, muchas gracias. Continuamos con su programa del Quehacer Universitario, Sensor UABC. El pasado 3 de mayo se llevó a cabo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California la 24ª Jornada Internacional sobre Historia, Patrimonio y Frontera. Donde está claramente orientado el proyecto hacia esta compañía. Digo que la compañía, bueno, había estado como única prácticamente, el ganador prácticamente estaba establecido desde antes que se hiciera la licitación, porque se compraron los terrenos antes. Entonces, digo, ¿con qué seguridad se invierte en la compra de un terreno cuando todavía no estás en concurso propiamente?
La mesa estuvo conformada por el doctor Antonio Samaniego López, doctor Vicente Sánchez Munguía, doctor Alfonso Andrés Cortés Lara y el maestro Matthew Forlong. Y bueno, estamos en las ciudades, en San Diego aquí, porque en San Diego, Tijuana, Los Ángeles, pues dependemos de las mismas aguas, de los mismos problemas y de los mismos conflictos. Es decir, estamos enlazados profundamente. Los vínculos del Golfo de California y la realización de grandes obras hidráulicas cambiaron de manera permanente el flujo y por tanto modificaron la flora y la fauna. En 23, aparte de lo que estipula la 319, se establece un plan nacional de contingencia para el bajo río Colorado por cuestión de sequía. Y en este se establece otro nivel crítico en el cual se determinaría por ambos países cuándo se aplicaría un nivel de reducción. Y bien, amigos de Sensor UABC, continuamos aquí en la Expo UABC Niños, donde me encuentro con mi amigo Eduardo López. ¿De qué facultad? Facultad de Deportes. De la Facultad de Deportes, con su stand que se llama Juego de Piso. Dinos, Eduardo, ¿en qué consiste este stand? Bueno, pues consiste en que los niños, pues más que nada, se diviertan pues con un gis, pues más que nada pues con juego de pisos como es el de leches o juego del tiro al blanco, y pues para que por si no tienen algún balón o algo, pues se diviertan más básicamente. Claro. Estos stands o estos juegos, ¿qué buscan enseñarle a los niños? Pues más que nada, pues que no se pierda la cultura, ¿no? La cultura de que pues desde antes pues que se crearon los juegos, que no tenían cómo divertirse los niños, y pues que no se pierda esa cultura que nos han enseñado nuestros antepasados. ¿Cómo surgió esta idea de que Deportes, o ustedes más bien, vinieran y pusieran este stand aquí en la Expo UABC Niños? Pues fue parte de unos profesores nos dieran el apoyo para brindar estos juegos para que a los niños no se les quede, no se les olvide, pues porque hay algunos niños que están en el teléfono y todo eso, y pues los niños para que se diviertan de alguna u otra forma, pues para que salgan a las calles y se diviertan, porque ahora en estos tiempos ya no salen. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo López de este stand. Mientras tanto, vamos a continuar con su programa del quehacer universitario, Sensor UABC, temporada 15. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una cápsula más de su sección favorita, Detrás de. Yo soy Alex Martínez y los invito a que nos acompañen a vivir una experiencia artística de parte de los Viernes Culturales. Todos pueden asistir a este evento semanal que se realiza en la explanada del reloj UABC Campus Tijuana. Aquí puedes ser testigo de la expresión artística de los alumnos cimarrones a través de las diversas presentaciones escénicas. Las obras aquí presentadas son escritas e interpretadas por miembros de la comunidad cimarrona. Una de las primeras obras que fueron presentadas en este evento es el musical titulado Alebrujas. En esta obra conoceremos a los personajes de leyenda como La Llorona, La Catrina o La Dama de Negro, con la participación de los grupos de danza contemporánea de segundo y cuarto semestre. Acompáñenos a ver los momentos más emocionantes de esta obra y ver lo que se vivió detrás de. Llevamos un siglo sollozando, haciendo como que sentimos, pero solo sentimos el vacío de una noche oscura, viendo las caminatas rápidas de los que pasan frente a la ventana de esta casa vieja. ¿Quiénes se atreven a voltear? Tapadas en una misma historia que se repite una y otra vez. Dirás noche tras noche. Cuenta la leyenda que la Llorona sale a asustar por las calles del pueblo. No ganas de llorar. Los funerales siempre me han puesto triste.
para comernos. Este pueblo está lleno de viejas chismosas. Solo hay niebla que lleva semanas. Alumbraba el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente. Nadie quiere pasar por esta casa. Todas las noches se escuchan los sollozos de una mujer entre las calles. Siguen apareciendo hombres que aseguran ser engañados por una mujer muy bella, que luego les quiere robar el alma. Y en esta casa siempre se ve una mujer en las ventanas, un esqueleto sin rostro. Dicen que si la miras quedas maldito y morirás en un par de días. ¡Patraña! Recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de 1000 cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Pero Eso fue todo por hoy en su sección Detrás de. Recuerden, yo soy Alex Martínez y sigan acompañándonos aquí en Sensor UABC, temporada 15. Y bueno, amigos de Sensor, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero la verdad fue que tuvimos un contenido muy interesante donde estuvimos viendo cómo las facultades estuvieron presentando sus stands a los niños y bueno, tuvimos variados puestos que fueron tanto el de lotería, el de saltar la cuerda, presidente por un día, entre muchos otros. Y de esta manera los niños iban aprendiendo qué era cada carrera mientras jugaban. Y bueno, Sergio, ¿algo más que quieras decirnos? Bien, la verdad es que ha sido un gran evento esta cuarta edición de la Expo UABC Niños, donde los niños pueden jugar y también pueden aprender y formar esa decisión a futuro sobre qué van a estudiar. Y bien, amigos, yo les recuerdo que a través de este mismo canal Síntesis TV pueden todos los domingos seguir este programa del quehacer universitario a la 1:30 p.m. Asimismo, los miércoles se transmiten las repeticiones a las 11 a.m. Y asimismo, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Sensor UABC. Me despido, mi nombre es Sergio Carrillo. Mi nombre es Yasmín Estrada. Y esto es Sensor UABC, temporada 15.